El bolso del pañal se resbaló de mi hombro mientras forcejeaba con las llaves. Mikos gimoteó contra mi pecho, su pequeño puño aferrándose a mi uniforme médico. Dentro, el apartamento estaba frío. Otra cosa que había olvidado. La maternidad soltera me estaba ahogando, una botella sin lavar a la vez. Ahora tenía 18 meses. Mikos tenía los ojos de su padre. Oscuros, griegos. Los ojos de Andreas. Cada vez que miraba a mi hijo lo veía a él. 18 meses desde que me fui de Atenas, de la finca de mármol, del hombre que lo controlaba todo. Puse a Nikos en su corral. Estiró la mano hacia los aros de plástico, decidido. Luego empezó a llorar. Ese agudo lamento que significaba que algo andaba mal. Le apreté los labios a la frente. Demasiado caliente. Demasiado. Le di acetaminofén infantil, lo desvestí hasta dejarlo solo con el pañal. Le preparé un baño tibio como había hecho cientos de veces en la unidad pediátrica. Pero este no era el hijo de otra persona. Era el mío y nada funcionaba. El termómetro pitó. Mis manos temblaban. Buscando síntomas en Google. Meningitis, sepsis, daño cerebral, consulta del pediatra, buzón de voz. Pasadas las 6 de la tarde, viernes. Línea de enfermeras fuera de horario, 45 minutos de espera. Los llantos de Mikos se calmaron hasta convertirse en débiles gemidos. Su cuerpo se puso flácido. Esa terrible quietud que toda enfermera pediátrica teme. Sabía lo que tenía que hacer. Llamarlo. Mi dedo se cernió sobre su contacto. Nunca lo había borrado. Nunca pude. La foto mostraba su rostro, barba, cicatriz en la mandíbula, ojos que no pasaban nada por alto. Lo había amado una vez, de forma aterradora, completamente. Luego aprendí lo que significaba amar a Andreas Constantine. Control, peligro, protección asfixiante a través del dominio. Así que huí. Esperé hasta que él estuviera en Atenas, empaqué todo, me fui y descubrí que estaba embarazada 3 semanas después. Nikos gimoteó, ardiendo en fiebre. Pulsé llamar. Un timbrazo, 2 y luego. Su voz profunda, controlada. Chloe, no una pregunta. Como si hubiera estado esperando 18 meses. Necesito tu ayuda, susurré. ¿Dónde estás? Mi apartamento. Andreas, necesito decirte la dirección. Ahora esa orden protegía y atrapaba por igual. Por favor, escucha. Chloe, dime la dirección, peligrosamente tranquilo, o rastrearé tu teléfono en 5 segundos. No te muevas, le dije. Voy para allá. Me quedé allí, Nikos ardiendo contra mi pecho. Acababa de salvar a mi hijo o lo había destruido todo. 20 minutos después de colgar el teléfono, los oí. No eran sirenas. Eran motores, múltiples motores que se acercaban con cada segundo. Me acerqué a la ventana de mi apartamento, con Nikos flácido y ardiendo en mis brazos. La calle de abajo se llenaba de vehículos negros. No uno ni dos, docenas. Subs. Mercedes con ventanillas tintadas se movían en formación perfecta, rodeando toda la manzana. Hombres con trajes oscuros salieron, armados, profesionales, moviéndose con coordinación militar. Esto no era una visita al hospital. Esto era una exhibición de poder absoluto. Un sedán negro se detuvo frente a mi edificio, blindado, reluciente bajo las luces de la calle. La puerta trasera se abrió. Andreas Constantine salió. Había olvidado cómo dominaba el espacio. 1,90 m, constitución atlética con un traje de carbón perfectamente cortado, cabello oscuro con canas en las sienes, piel aceitunada, esa barba perfectamente cuidada, la cicatriz en su mandíbula izquierda que yo solía trazar con mis dedos. Miró directamente a mi ventana, como si supiera exactamente dónde estaba. Incluso desde 3 pisos de altura sentí el peso de su mirada. Mi teléfono sonó. «Abre tu puerta», dijo. Sin saludo. Pura orden. Estoy subiendo. «Andreas, espera». «Abre la puerta, Chloe». La línea se cortó. Mis manos temblaron mientras iba hacia la puerta, aún sosteniendo a Nikos.
Giré el cerrojo con dedos temblorosos. Deslicé la cadena de seguridad. Luego oí pasos, múltiples pisadas que subían rápido las escaleras. Un golpe, seco, controlado. Abrí. Andreas estaba allí en mi destartalado pasillo, flanqueado por dos hombres que no reconocía. Ambos armados, ambos vigilando el pasillo, pero Andreas solo me miró a mí. Sus ojos oscuros recorrieron mi rostro, las lágrimas aún cayendo, el agotamiento, el miedo. Luego su mirada se posó en Nikos. Vi cómo su expresión cambiaba. Lo vi reconocer el cabello oscuro que coincidía con el suyo. La piel aceitunada, la edad. 18 meses. Lo vi hacer los cálculos. Vi la comprensión golpearlo. Chloe, su voz se había vuelto muy baja, peligrosa. ¿De quién es ese niño? Se me cerró la garganta. Andreas dio un paso adelante. Respóndeme. ¿De quién es el niño? ¿Tuyo? Susurré. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una detonación. Durante 3 segundos, Andreas no se movió, no respiró, solo miró al hijo que no sabía que tenía. Luego su mano subió. Lentamente, su palma se posó en la frente de Nikos. Está ardiendo en fiebre, dijo Andreas. Su voz se quebró. ¿Desde cuándo? ¿2 horas? ¿Quizás 3? Le di medicina, pero nada funcionó, y llamé al pediatra. Para. Sacó su teléfono. Stavros, necesito al Dr. Papadopoulos en esta dirección en 10 minutos. Consulta privada a domicilio. Mi hijo Gio. Fiebre peligrosa. No me importa lo que esté haciendo. Tráelo aquí ahora. Mi hijo Gio. Lo había dicho con tanta facilidad, como si 18 meses de secretos se hubieran evaporado. Andreas terminó la llamada. Me miró. ¿Cuánto tiempo ibas a esperar? Su voz era controlada. Pero oí la furia, la traición. ¿Cuánto tiempo antes de que me dijeras que tenía un hijo? Iba a decírtelo con el tiempo. ¿Cuándo, Chloe? ¿Cuándo se graduara de la universidad? ¿Cuando yo fuera demasiado viejo para ser su padre? No querías hijos. Las palabras explotaron. Dijiste que los niños eran una debilidad, una carga. Eso fue antes. Su mandíbula se apretó. Antes de saber lo que me estaba perdiendo. Nikos gimoteó. ¿Débil? Andrea se acercó, lo suficientemente cerca como para oler su colonia, cedro y algo más oscuro. Dámelo, dijo. ¿Qué? Dame a mi hijo. Dudé, cada instinto gritando que no lo soltara, pero Nikos estaba ardiendo en fiebre. No tenía opciones. Transferí a Nikos a sus brazos. Andrea sostuvo a nuestro hijo como cristal, grandes manos acunando ese pequeño cuerpo con delicadeza. Micro mío, susurró. Mi pequeño amado, estoy aquí. Los ojos de Nikos se abrieron con un aleteo, confundidos, febriles, mirando al extraño. Pero algo pasó entre ellos, cierto reconocimiento. La pequeña mano de Nikos se estiró, agarró el dedo de Andreas, se aferró, y vi a Andreas Constantine quebrarse. No visiblemente, pero lo vi en sus ojos, en la forma en que su mandíbula se apretaba, en lo cuidadosamente que sostenía esa pequeña mano. Viene un médico, dijo, sin apartar la mirada de Nikos. El mejor pediatra de la ciudad, Andreas. No hemos terminado, Chloe. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros, intensos, furiosos. Tú y yo estamos muy lejos de haber terminado, pero ahora mismo nuestro hijo necesita ayuda. Así que aplazamos esto. ¿Entendido? Asentí. Un golpe, uno de sus hombres. El doctor Papadopoulos está aquí. Andreas se movió hacia la puerta, aún sosteniendo a Nikos, y me di cuenta de que había cometido un terrible error. No al llamarlo, sino al pensar que podía mantener a su hijo en secreto. Porque Andreas Constantin no soltaba lo que le pertenecía, y yo acababa de darle lo único de lo que nunca se alejaría. El doctor Papadopoulos tenía unos 60 años, cabello canoso y la calma competencia de alguien que lo había visto todo. Examinó a Nikos con suave eficiencia, mientras Andreas se mantenía a 1 metro de distancia, brazos cruzados, observando cada movimiento como un halcón. Nunca había visto a Andreas así, tenso, casi asustado. Infección viral, dijo finalmente el doctor Papadopoulos. No es meningitis.
Gracias a Dios. Su fiebre debería ceder en las próximas 12 horas con la medicación adecuada. ¿Estará bien, señor Constantin? Los hombros de Andrea se relajaron ligeramente. ¿Está seguro?, preguntó. Completamente. Los niños de esta edad tienen fiebres altas. Es aterrador para los padres, pero normalmente no es peligroso. Monitoree su estado de cerca esta noche. Si la fiebre alcanza los 104, tiene una convulsión. Llámeme inmediatamente. La palabra padres flotó en el aire entre nosotros. El doctor Papadopoulos empacó su bolso. Haré que envíen las recetas a su farmacia habitual en menos de una hora. Me miró. Hiciste lo correcto al pedir ayuda. Luego se fue, escoltado por uno de los hombres de Andreas, y de repente estábamos solos. Andreas aún sostenía a Nikos, nuestro hijo dormido contra su pecho, su pequeño puño aferrado a la chaqueta de su costoso traje. Necesitamos hablar, dijo Andreas en voz baja. Lo sé, no aquí. Busca sus cosas. Ambos vienen conmigo. Andreas, no puedo simplemente dejarlo todo sin discutir esto primero. Puedes y lo harás. Mi hijo está enfermo. Necesita a su padre. Empaca lo que ambos necesiten para unos días. Nos vamos en 10 minutos. Ahí estaba, esa orden que me hacía sentir protegida y atrapada por igual. Quise discutir, pero al mirar a Nikos durmiendo plácidamente por primera vez en horas, no pude encontrar las palabras. De acuerdo, susurré. Me moví por mi apartamento, metiendo ropa en una bolsa de lona, su elefante de peluche, pañales, fórmula, registros médicos. Andreas me observó todo el tiempo, silencioso y calculador. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así?, preguntó de repente. En este apartamento, sola con mi hijo. 18 meses haciéndolo todo yo sola, trabajando a tiempo completo, pagando la guardería, el alquiler, todo. Mientras tú vivías tu vida sin saber que nada de esto existía. Mientras yo no lo sabía, porque te aseguraste de que no lo supiera. Su voz se volvió baja, peligrosa. Mírame, Chloe. Lo hice. Aquí no te hagas la mártir. Tú elegiste esto. Elegiste huir. Elegiste mantenerme a mi hijo alejado. Cada dificultad que has tenido, te la has buscado tú misma. Las palabras golpearon como una bofetada. Lo estaba protegiendo de tu mundo, de la violencia, del peligro, de mí. Andreas terminó. Dilo, lo estabas protegiendo de mí. Sí, de lo que eres. ¿De qué? ¿De un padre que moriría por él? ¿Que quemaría la ciudad hasta las cenizas para mantenerlo a salvo? No lo protegiste, Chloe. Le robaste. Le robaste 18 meses de tener un padre que le habría dado todo. ¿Todo menos seguridad? ¿Crees que lo has mantenido más seguro viviendo aquí? Hice que mis hombres hicieran verificaciones de antecedentes. ¿Sabes quién vive 3 pisos abajo? Un delincuente convicto. ¿Sabes lo que pasó al lado hace 6 meses? Un robo a mano armada. Se me cayó el estómago. Abandonaste mi protección, mis recursos, mi capacidad de manteneros a salvo a ambos. ¿Y para qué? Para que pudieras luchar sola. Para que te agotaras mientras mi hijo iba a una guardería con extraños porque eras demasiado orgullosa para pedir ayuda. No pregunté por qué habrías controlado todo. No proteges a las personas, Andreas. Las posees. Silencio. Andreas me miró fijamente por un largo momento. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que te habría poseído? Sí me controlaste. Cuando estábamos juntos, no podía tomar una sola decisión sin que intervinieras. ¿Dónde iba? ¿A quién veía? Tenías hombres siguiéndome por todas partes para protegerte, para controlarme. No podía respirar. Cada día se sentía como ahogarse en tu necesidad de dominarlo todo. Así que huiste mientras yo estaba fuera del país. No dejaste ni rastro. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Me habrías detenido. Sí, lo habría hecho, porque te amaba, porque la idea de que te fueras me destrozaba. Pero no me diste la oportunidad ni de intentar cambiar, simplemente decidiste que era irredimible y te fuiste. No ibas a cambiar. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes lo que habría hecho si me hubieras hablado?
Si me hubieras dicho que te estabas asfixiando, si me hubieras dicho que me estabas perdiendo. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos, y luego descubriste que estabas embarazada de mi hijo y en lugar de decírmelo, lo mantuviste en secreto durante 18 meses. Mikos se revolvió. Andreas se suavizó. Su semblante cambió por completo. Micro mío, duerme pequeño. Nikos se tranquilizó. Cuando Andreas volvió a mirarme, la furia estaba contenida, pero ardía. Esto es lo que va a pasar. Tú y Nikos vendrán a mi finca hasta que él se recupere por completo. Durante ese tiempo, tendremos una conversación muy larga sobre la custodia, sobre qué tipo de relación tendremos tú y yo ahora. Andreas, no puedes simplemente dictar las condiciones. Esto no es una petición. Me quitaste a mi hijo durante 18 meses. Ya no te toca tomar las decisiones. Cada instinto me gritaba que luchara, pero al mirar a Nikos, todavía febril y vulnerable, no podía arriesgar su salud por mi orgullo. Está bien, pero solo hasta que mejore. Luego discutiremos esto como adultos, con límites. La boca de Andreas se curvó. No era del todo una sonrisa. Discutiremos lo que yo decida que necesitamos discutir. De eso es exactamente de lo que estoy hablando. Empaca más rápido. Nos vamos en 5 minutos. No se enfureció como yo esperaba. No hubo amenazas más allá de irme con él. Pero Andreas siempre jugaba a largo plazo. No necesitaba enfurecerse porque tenía exactamente lo que quería. Nikos y yo, sin más opción que seguirlo. Terminé de empacar y agarré mi bolso. Andreas ya estaba en la puerta, Nikos dormido contra su hombro. Vamos, dijo. Lo seguí escaleras abajo hacia la noche, donde 40 Mercedes negros aún esperaban. Hombres de traje oscuro abrieron las puertas, creando un corredor protector. Andreas colocó a Nikos con cuidado en un asiento de coche que no había estado allí antes. Alguien lo había instalado en los últimos 30 minutos. Abrochó a nuestro hijo con sorprendente delicadeza, revisando las correas 2 veces. Luego me indicó que entrara. Subí al asiento trasero. Andreas se deslizó a mi lado. La puerta se cerró. El convoy comenzó a moverse y me di cuenta, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas, de que había tomado una decisión de la que no podía retractarme. Había llamado a Andreas Constantin para pedir ayuda. Y ahora nunca nos dejaría ir. La finca apareció entre los árboles como sacada de una película. Grandes verjas de hierro se abrieron automáticamente al acercarse nuestro convoy. El camino de entrada serpenteaba por jardines cuidados, pasando fuentes de mármol, hacia una extensa mansión que parecía más un palacio que una casa. Este era el mundo de Andreas, el mundo del que había huido. Los coches se detuvieron en formación perfecta. Los hombres de Andreas se movieron con eficiencia practicada, asegurando el perímetro antes de que alguien abriera una puerta. Esto no era solo riqueza. Esto era poder, control, todo lo que había temido que rodease a Nikos. Andreas llevó a nuestro hijo aún dormido hacia la entrada. Lo seguí, la bolsa de lona al hombro, sintiéndome completamente fuera de lugar con mi uniforme arrugado y mi coleta desordenada. El interior era exactamente como lo recordaba. Suelos de mármol, arañas de cristal, obras de arte que probablemente costaban más de lo que ganaría en toda una vida. Frío, hermoso, asfixiante. Una mujer de unos 50 años apareció, elegante con un sencillo vestido negro. Señor Constantin, bienvenido a casa. María, prepara la suite de invitados azul y haz que recojan las recetas del doctor Papadopoulos inmediatamente. Tráemelas en cuanto lleguen. Por supuesto. Y el niño, mi hijo. Andreas lo dijo con tal finalidad, tal sentido de posesión, que los ojos de María se abrieron solo ligeramente antes de que su máscara profesional regresara. Felicidades, señor. Prepararé la guardería también. No es necesario. Se queda conmigo esta noche. Quiero monitorearlo yo mismo. ¿Conmigo? No con nosotros. Con él. Ya Andreas estaba tomando decisiones, tomando el control exactamente como había temido. Sígueme, dijo Andreas, dirigiéndose hacia la gran escalera. Los seguidos tramos de escaleras arriba,
por un pasillo forrado con retratos de hombres griegos de aspecto severo que todos tenían los ojos de Andreas. Familia, legado, el peso de generaciones. Se detuvo ante una puerta, la empujó con el hombro. La habitación más allá era enorme. Una cama con dosel, una sala de estar, puertas que daban a lo que supuse era un baño, y contra una pared, una cuna, nueva, cara, ya montada. ¿Cuándo tuviste tiempo para montar esto? Pregunté. No lo hice. Hice una llamada desde el coche. Mi personal se encarga de todo. Claro que lo hicieron, porque Andreas Constantin chasqueó los dedos y el mundo se reorganizó a sus especificaciones. Acostó a Nikos con cuidado en la cuna, ajustando las mantas con sorprendente delicadeza. Luego se quedó allí, solo mirando a nuestro hijo dormir. Su mano descansaba en la barandilla de la cuna, y vi algo en su expresión que nunca antes había visto. Vulnerabilidad, asombro, miedo. «Es tan pequeño», dijo Andreas en voz baja, «tan frágil. Es más fuerte de lo que parece. No debería tener que ser fuerte. Tiene 18 meses. Debería estar protegido, seguro, resguardado de todo lo que pudiera hacerle daño». Andreas se volvió para mirarme. «Eso es lo que hacen los padres, Chloe. Protegen a sus hijos. Y me he perdido 18 meses de proteger al mío». La acusación quedó suspendida entre nosotros. «Andreas, necesito que entiendas por qué me fui, por qué lo mantuve en secreto. No intentaba hacerte daño. Intentaba protegerlo de la vida que conlleva ser tu hijo». «¿La vida que conlleva ser mi hijo?», repitió Andreas lentamente. «¿Te refieres a riqueza, seguridad, las mejores escuelas, la mejor atención médica, un padre que mataría a cualquiera que lo amenazara? Me refiero al peligro, la violencia, el miedo constante de que algo en lo que estás involucrado lo toque, que alguien lo use para llegar a ti». Tomé aire. «Que crecerá pensando que el poder y el control son la forma en que muestras amor». La mandíbula de Andrea se apretó. «Siéntate, Chloe. Vamos a tener la conversación que mencioné ahora mismo». No fue una petición. Me senté en uno de los sillones. Andrea se sentó frente a mí, los codos en las rodillas, las manos entrelazadas, esos ojos oscuros fijos en mí con absoluta concentración. «Así veo la situación», comenzó. «Me quitaste a mi hijo durante 18 meses. Legalmente, podría llevarte a los tribunales, luchar por la custodia y ganaría». Se inclinó ligeramente. «Mis recursos, mis abogados, son los mejores que el dinero puede comprar. Un juez vería que puedo proveerle de maneras que tú nunca podrías». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Pero no quiero hacer eso. No quiero que Nikos crezca en medio de una batalla por la custodia. No quiero que esté dividido entre dos padres que se odian». Andreas hizo una pausa. «Así que te voy a hacer una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Tú y Nikos se mudan aquí permanentemente. Tendrás tu propia suite, tu propio espacio. Puedes seguir trabajando como enfermera si quieres, o puedes quedarte en casa con él». Hizo un gesto alrededor de la habitación. «De cualquier manera, todos los gastos están cubiertos. No te faltará de nada». Lo miré fijamente. «¿Quieres que nos mudemos? ¿Vivir aquí contigo?» «Sí». «¿Cómo qué? ¿Tus cautivos?» «Como la madre de mi hijo bajo mi protección en mi casa». «¿Y qué sacas tú de este acuerdo?» «Control y posesión, la satisfacción de tenernos exactamente donde quieres». «¿Y yo? ¿Qué me pasa a mí en este acuerdo?» «Eso depende de ti. Es decir, averiguaremos qué tipo de relación tenemos. Si podemos ser copadres civilizados, si todavía hay algo entre nosotros que valga la pena salvar». Mantuvo mi mirada. «O si simplemente existimos en la misma casa por el bien de Nikos». Me puse de pie. Necesitaba moverme. «Esto es una locura. No puedes esperar que yo desarraigue toda mi vida porque has decidido que así van a ser las cosas». Andrea también se puso de pie, se acercó. «Desarraigaste toda tu vida para alejarte de mí. Desarraigaste la vida de Nikos al alejarlo de su padre». Su voz bajó. «No me hables de desarraigar vidas, Chloe. Eres una experta en eso. Eso no es justo». «¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia?
¿Fue justo que yo no supiera que mi hijo existía? ¿Fue justo que tú tomaras esa decisión por los dos? ¿Por él? No tuve respuesta, porque tenía razón. Dios me ayude, tenía razón. Esto es lo justo. Andreas continuó. Su voz bajó aún más. Peligroso. Vives en el lujo en lugar de en ese apartamento en un barrio peligroso. Dejas de trabajar hasta el agotamiento. Dio otro paso más cerca. Puedes ser una verdadera madre para Nikos en lugar de dejarlo con extraños mientras tú trabajas en turnos dobles. Y a cambio, yo puedo ser su padre. Ese es el trato. Y si digo que no, entonces lo haremos por las malas. Custodia, abogados, tribunales, jueces, y te prometo, Chloe, que ganaré. Me temblaban las manos. Me estás amenazando. Te estoy dando una opción. Vive aquí bajo mi protección, con todas las ventajas que puedo ofrecerle a nuestro hijo, o lucha contra mí en los tribunales y pierde de todos modos. Andreas se cruzó de brazos. Esas son tus opciones. Se dirigió hacia la puerta. Mañana discutiremos los términos. Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, pero no se dio la vuelta. ¿Por qué haces esto? ¿De verdad? ¿Se trata de Nikos o se trata de castigarme por irme? Estuvo en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era áspera. Cruda. Hago esto porque hace 18 meses te perdí. Y no sabía por qué. No sabía qué había hecho mal. Te busqué. Hice que mi mejor hombre te buscara por todas partes. Agarró el pomo de la puerta con más fuerza, y tú simplemente desapareciste como si nunca hubieras existido. Se giró entonces, y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Pensar que estabas muerta, pensar que algo te había pasado. Su voz bajó a apenas un susurro. Y luego, descubrir esta noche que estabas viva, que te había sido por elección, y que me habías alejado a mi hijo. Sacudió la cabeza. Hago esto porque no voy a perderte de nuevo, a ninguno de los dos, ni por tu orgullo, ni por tu miedo, ni por nada. Los ojos de Andreas se fijaron en los míos. Eres mía, Chloe. Siempre has sido mía, y él también lo es. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será esto. Se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé allí, temblando, mirando a Nikos, durmiendo plácidamente en su costosa cuna nueva. Y me di cuenta de que había cambiado una trampa por otra. Había dejado a Andreas para escapar de su control. Y ahora, al pedir su ayuda, había vuelto directamente a él. Solo que esta vez me había llevado a nuestro hijo. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Estaba en la casa de Andreas, en su mundo, exactamente donde había jurado que nunca volvería a estar. Me senté en el sillón viendo a Nico dormir, comprobando su temperatura cada hora. La fiebre bajaba lenta pero constantemente. La medicina estaba funcionando. Por la mañana estaba a 36.6 Degrees, todavía elevada pero ya no peligrosa. Andreas apareció a las 6 en el Amazon. No llamó a la puerta, simplemente la abrió y entró como si fuera el dueño del lugar, lo cual, por supuesto, lo era. Vestía diferente, no el traje de anoche, jeans oscuros, una camiseta Henley gris que resaltaba su físico, el cabello ligeramente húmedo de la ducha. Parecía más joven, menos intimidante, casi como el hombre del que me había enamorado 2 años atrás. ¿Cómo está?, preguntó Andreas en voz baja. Mejor. La fiebre está bajando. Andreas se acercó a la cuna, presionó su palma en la frente de Nikos. Nuestro hijo se movió, abrió los ojos, miró a su padre y sonrió. Esa sonrisa brillante e inocente que dan los bebés cuando están felices, cuando se sienten seguros. Andreas se quedó inmóvil. Vi algo romperse en su expresión. Algo vulnerable y crudo. Mi cromo, susurró. Buenos días, pequeño mío. Nikos se estiró, agarró el dedo de Andreas, lo sostuvo con fuerza. Le gustas, dije en voz baja. Él no me conoce, pero lo hará. Me aseguraré de eso. Andreas levantó a Nikos, acunándolo con sorprendente confianza. Para alguien que solo se había enterado de la existencia de su hijo hacía 12 horas. ¿Has decidido?, preguntó Andreas, sin mirarme.
con toda su atención en Nikos. Decidido que, si te quedas o si hacemos esto por las malas. Me puse de pie, me estiré. Cada músculo me dolía por estar sentada en esa silla toda la noche. No tengo muchas opciones, ¿verdad? Siempre hay una opción, Chloe. Simplemente no te gustan las opciones. Bien, nos quedaremos temporalmente hasta que encontremos un arreglo mejor. Temporalmente, repitió Andreas. Finalmente me miró. Ya veremos. Nikos empezó a quejarse. Andreas me lo entregó sin dudar. Probablemente tiene hambre. María está preparando el desayuno. Baja cuando estés lista. Se fue y me quedé allí sosteniendo a nuestro hijo preguntándome a qué acababa de acceder. 30 minutos después, le cambié la ropa a Nikos con ropa limpia de mi bolsa de viaje y logré ponerme un poco presentable. Bajamos siguiendo el sonido de las voces y el olor a café. La cocina era enorme, todo en cimeras de mármol y electrodomésticos de calidad profesional. María estaba cocinando lo que parecía un festín. Huevos, tocino, pan fresco, fruta. Andreas estaba sentado en la isla de la cocina, con la tableta delante de él, el café en la mano. Levantó la vista cuando entramos. Siéntate. María hizo suficiente comida para 10 personas. Me senté, colocando a Nikos en mi regazo. Inmediatamente se estiró para alcanzar las rodajas de plátano en la encimera. Le gustan los plátanos, dije. Lo recordaré. Andreas hizo una nota en su tableta. De hecho, hizo una nota como si estuviera catalogando información sobre su hijo. No tienes que hacer eso. Puedo contarte todo lo que necesitas saber sobre él. Quiero aprender por mí mismo, pero no me niego a la ayuda. ¿Qué más debo saber? Entonces, le conté sobre las rutinas de Nikos, sus comidas favoritas, su horario de siesta, cómo le encantaba el agua, pero odiaba que le lavaran la cara, cómo intentaba caminar, pero aún prefería gatear. Andreas escuchó cada palabra, hizo preguntas, tomó notas. Fue surrealista, doméstico, casi normal. Tengo que ir a la oficina hoy, dijo Andreas después del desayuno. Solo por unas horas. Asuntos urgentes. No puedo posponerlo. María estará aquí si necesitas algo. ¿Te vas? Dije unas horas, Chloe. No te estoy abandonando. Estoy dirigiendo un negocio. En realidad, varios negocios. Se puso de pie. Agarró su saco de la parte trasera de su silla. Siéntete como en casa. Explora. La finca es segura. Mis hombres están por todas partes. Aquí estás segura. Segura. Esa palabra de nuevo. Su versión de seguridad se sentía como una jaula, pero no dije eso. Solo asentí. Andreas se detuvo en la puerta. Miró a Nikos. Algo se suavizó en su expresión. Volveré para el almuerzo. Entonces podremos discutir el acuerdo a largo plazo. Luego se fue. La mañana se extendió larga y extraña. María me mostró las partes de la casa que serían mías. Mi suite era 3 veces el tamaño de todo mi apartamento. Sala de estar, dormitorio, baño enorme con una bañera en la que cabían 3 personas. Y conectada a mi suite a través de una puerta, había una guardería, totalmente equipada, una cuna cara, un cambiador, una mecedora, juguetes que probablemente costaban más que mi salario mensual. El señor Constantino hizo que le trajeran todo esta mañana, explicó María. Quería que estuviera listo esta mañana. ¿Cómo es eso posible? Cuando el señor Constantino quiere que se haga algo, ¿se hace? Por supuesto que sí. Nikos estaba fascinado con su nueva guardería. Gateaba explorando, se subía a los muebles, balbuceaba alegremente. Su fiebre casi había desaparecido. Estaba actuando como él mismo de nuevo. Y yo intentaba no pensar en lo fácil que Andreas había proporcionado todo esto, en cómo chasqueó los dedos y creó un espacio perfecto para nuestro hijo en cuestión de horas. Saqué a Nikos a los jardines después de su siesta matutina. Los terrenos eran hermosos, perfectamente cuidados, caminos serpenteando entre rosales y árboles en flor. Una fuente con delfines de piedra y hombres con traje oscuro apostados a intervalos regulares, observando, protegiendo o vigilando según cómo se mire. A Nikos le encantaba la hierba. No dejaba de intentar coger las flores. Le dejé. ¿Qué iba a hacer Andreas? ¿Quejarse de unas cuantas rosas estropeadas?
Él es hermoso. Me di la vuelta. Andreas estaba a 3 metros de distancia. No le había oído acercarse. Se movía demasiado silenciosamente para alguien tan grande. Dijiste que volverías a almorzar. Son solo las 11. Terminé temprano. Quería volver. Se acercó, se agachó al nivel de Nikos. ¿Cómo se siente? Mucho mejor. Casi vuelve a la normalidad. Andreas se acercó. Nikos gateó inmediatamente hacia él, se subió a su regazo, le entregó un diente de león que había recogido. ¿Para mí?, preguntó Andreas en voz baja. Nikos asintió, dijo algo que sonó como de. Andreas se quedó completamente inmóvil. ¿Qué dijo? Está aprendiendo palabras. Eso es solo balbuceo. Todavía no sabe lo que significa, pero los ojos de Andreas se habían vuelto sospechosamente brillantes. Sostuvo ese diente de león aplastado como si fuera de oro. Vamos, dijo, levantándose con Nikos en brazos. Almorcemos, luego tenemos que hablar seriamente sobre el futuro. Comimos en la terraza. María sirvió ensalada griega, pescado a la parrilla, pan fresco. Nikos estaba sentado en una trona que definitivamente no había estado allí esa mañana, haciendo un desastre con trozos de pescado y tomates. Quiero oficializarlo, dijo Andreas. Quiero que mi nombre aparezca en su certificado de nacimiento. Quiero reclamarlo legalmente como mi hijo. Andreas, eso es complicado. Hay trámites, procesos legales que mis abogados pueden manejar. Todo lo que tienes que hacer es firmar papeles. Aceptar el cambio. Le limpió la cara a Nikos con una delicadeza sorprendente. Quiero que lleve mi nombre, Nikos Konstantin. Quiero que el mundo sepa que es mío. ¿Y yo? ¿Qué nombre tengo en este arreglo? Los ojos de Andreas se encontraron con los míos, oscuros, intensos. Eso depende. ¿Sigues siendo Chloe Hughes o quieres ser otra cosa? La implicación pendía pesadamente entre nosotros. No me voy a casar contigo, Andreas. Todavía no te lo he pedido. Se recostó en la silla. Pero eventualmente llevarás mi nombre cuando recuerdes por qué te enamoraste de mí en primer lugar. Te dejé porque recordé por qué no debería haberte amado en absoluto. No, te fuiste porque tenías miedo. Miedo de cuánto sentías. Miedo de perderte en mí. Miedo de que amarme significara renunciar al control. Se puso de pie, rodeó la mesa, se colocó detrás de mi silla, lo suficientemente cerca como para que pudieras sentir su calor. Pero esto es lo que estás aprendiendo, Gapimo. Nunca tuviste el control. No conmigo. No con nosotros. Eso fue lo que te aterrorizó. Por eso huiste. Su mano tocó mi hombro. Solo las yemas de sus dedos. Apenas un roce, pero lo sentí por todas partes. No voy a forzarte, dijo Andreas en voz baja. No voy a obligarte a algo para lo que no estás lista, pero necesito que sepas algo. Se inclinó, su frente casi tocando la mía. Nunca dejé de amarte. Ni un solo día, ni una sola hora. Incluso cuando estaba furioso. Incluso cuando pensé que te había sido para siempre. Te amaba, Andreas. Solo piénsalo. Eso es todo lo que te pido. Se retiró, sonrió ligeramente. Buenas noches, Chloe. Se fue. Y me quedé allí en la guardería de Nikos, con el corazón acelerado y mis defensas desmoronándose, porque él tenía razón. Tenía miedo, no de él, sino de cuánto aún lo deseaba. Pasaron 3 días en una extraña domesticidad que no había esperado. Andreas trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Su oficina estaba en el primer piso y lo escuchaba en llamadas en griego. Su voz subía y bajaba con autoridad y mando. Pero cada pocas horas aparecía, revisaba a Nikos, jugaba con él, aprendía sus rutinas. Estaba intentando, realmente intentando ser padre, y me aterraba lo natural que se veía. Nikos lo adoraba, se iluminaba cada vez que Andreas entraba en una habitación, lo buscaba, lo llamaba Dada, con creciente frecuencia e intención. Los estaba observando en el jardín la tercera tarde cuando María apareció a mi lado. Señorita Hughes, el señor Constantino, me pidió que le diera esto. Me entregó un teléfono. Completamente nuevo. Caro, ¿qué es esto? Tu nuevo teléfono. El señor Constantino lo hizo configurar para ti. Todos tus contactos transferidos, funciones de seguridad mejoradas. Por supuesto que sí. Más control, más vigilancia.
pero cuando lo encendí, vi que había puesto como fondo de pantalla una foto de Nikos. El fondo era una foto que yo había tomado el mes pasado de Nikos riendo. Había revisado mi viejo teléfono, encontrado mis fotos, elegido las que importaban. Debería haberme sentido invadida. En cambio, se sintió íntimo. Estaba perdiendo la perspectiva, olvidando por qué me había ido en primer lugar. Esa noche, Andreas llegó a mi suite mientras acostaba a Nikos. Se quedó en el umbral de la guardería, observándome mecer a nuestro hijo hasta que se quedó dormido. Confía totalmente en ti, dijo Andreas en voz baja. Soy su madre, y también está empezando a confiar en mí. ¿Lo viste hoy? Se cayó y vino a mí para que lo consolara. No a ti. ¿A mí? Había asombro en su voz. Propio. Eres buena con él. Admití que quería ser mejor. Quería hacer todo lo que él necesitaba. Andreas se acercó. Y todo lo que tú necesitas también. Andreas, no. ¿No qué? ¿No decirte la verdad? ¿No admitir que tenerte aquí estos últimos 3 días ha sido los mejores 3 días que he tenido en 18 meses? Estaba cerca ahora, demasiado cerca. Podía oler su colonia, ver las canas en su barba de cerca. No finjas que esto es algo que no es. Esto es un arreglo. Por Nikos, eso es todo. ¿Lo es? Porque la forma en que me miras cuando crees que no estoy mirando dice lo contrario. Estás viendo lo que quieres ver. Estoy viendo lo que siempre ha estado ahí, Chloe. La conexión entre nosotros. No desapareció solo porque huiste de ella. Su mano se acercó, tocó mi mejilla. Deberías haberme apartado. Deberías haber puesto distancia. No me moví. No voy a apresurar esto, dijo Andrea en voz baja. No voy a forzarte a hacer algo para lo que no estás lista, pero necesito que sepas algo. Se inclinó, su frente casi tocando la mía. Nunca dejé de amarte, ni un solo día, ni una sola hora, incluso cuando estaba furioso, incluso cuando pensé que te había sido para siempre. Te amaba, Andreas, solo piénsalo. Eso es todo lo que te pido. Se echó hacia atrás, sonrió ligeramente. Buenas noches, Chloe. Se fue, y me quedé allí en la guardería de Nikos, con el corazón acelerado y mis defensas desmoronándose porque tenía razón. Tenía miedo, no de él, sino de cuánto todavía lo deseaba. Los 3 días transcurrieron en una extraña domesticidad que no había esperado. Andreas trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Su oficina estaba en el primer piso y lo escuchaba en llamadas en griego. Su voz subía y bajaba con autoridad y mando. Pero cada pocas horas aparecía, revisaba a Nikos, jugaba con él, aprendía sus rutinas. Estaba intentando, realmente intentaba ser padre. Y me aterraba lo natural que se veía. Nikos lo adoraba, se iluminaba cada vez que Andreas entraba en una habitación, extendía los brazos hacia él, lo llamaba Dada, con creciente frecuencia e intención. Los estaba observando en el jardín la tercera tarde cuando María apareció a mi lado. Señorita Hughes, el señor Constantino me pidió que le diera esto. Me entregó un teléfono. Completamente nuevo. Caro, ¿qué es esto? Tu nuevo teléfono. El señor Constantino lo hizo configurar para ti. Todos tus contactos transferidos. Funciones de seguridad mejoradas. Por supuesto que sí. Más control, más vigilancia. Pero cuando lo encendí, vi que había puesto como fondo de pantalla una foto de Nikos. El fondo era una foto que yo había tomado el mes pasado de Nikos riendo. Había revisado mi viejo teléfono, encontrado mis fotos, elegido las que importaban. Debería haberme sentido invadida. En cambio, se sintió íntimo. Estaba perdiendo la perspectiva, olvidando por qué me había ido en primer lugar. Esa noche, Andreas llegó a mi suite mientras acostaba a Nikos. Se quedó en el umbral de la guardería, observándome mecer a nuestro hijo hasta que se quedó dormido. Confía totalmente en ti, dijo Andreas en voz baja. Soy su madre, y él también está empezando a confiar en mí. ¿Lo viste hoy? Se cayó y vino a mí para que lo consolara. No a ti. ¿A mí? Había asombro en su voz. Claro, eres buena con él. Admití que quería ser mejor. Quería hacer todo lo que él necesitaba. Andreas se acercó. Y todo lo que tú necesitas también. Andreas, no. ¿No qué? ¿No decirte la verdad?
No admitir que tenerte aquí estos últimos 3 días ha sido los mejores 3 días que he tenido en 18 meses. Estaba cerca ahora, demasiado cerca. Podía oler su colonia, ver las canas en su barba de cerca. No pretendas que esto es algo que no es. Esto es un acuerdo. Por Nikos, eso es todo. ¿Lo es? Porque la forma en que me miras cuando crees que no estoy mirando dice lo contrario. Estás viendo lo que quieres ver. Estoy viendo lo que siempre ha estado ahí, Chloe, la conexión entre nosotros. No desapareció solo porque huiste de ella. Su mano se acercó, tocó mi mejilla. Debería haberme apartado. Debería haber puesto distancia. No me moví. No voy a apresurar esto, dijo Andreas en voz baja. No voy a forzarte a hacer algo para lo que no estás preparada. Pero necesito que sepas algo. Se inclinó, su frente casi tocando la mía. Nunca dejé de amarte, ni un solo día, ni una sola hora, incluso cuando estaba furioso, incluso cuando pensé que te había sido para siempre. Te amaba, Andreas. Solo piénsalo. Eso es todo lo que te pido. Se echó hacia atrás, sonrió ligeramente. Buenas noches, Chloe. Se fue, y me quedé allí en la guardería de Nikos, con el corazón acelerado y mis defensas desmoronándose, porque tenía razón. Tenía miedo, no de él, sino de cuánto aún lo deseaba. La mañana siguiente comenzó con normalidad. Nikos se despertó temprano, feliz y sano. Su fiebre había desaparecido por completo. Volvió a ser su ser enérgico y curioso. Lo bajé a desayunar. Andreas ya estaba en la cocina, trajeado, el teléfono en la oreja, hablando en griego rápidamente, pero su expresión era diferente. Tensa, enojada, nos vio, levantó un dedo. Espera, luego volvió al teléfono. Hoy Denepitreso, Barestón Dora, no lo permitiré. Encuéntrenlo ahora, colgó el teléfono. Nos miró y vi algo en sus ojos que no había visto en días. Miedo. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada de qué preocuparse, es un asunto de negocios. Dudó, luego suspiró. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre mí, sobre mi familia, sobre si tengo hijos. Se me heló la sangre. ¿Quién? La facción de Pepodakis, mafia griega. Han estado tratando de entrar en mi territorio durante meses. Los he mantenido a raya, pero se están volviendo más agresivos. Se pasó la mano por el pelo. Saben lo de Nikos. No sé cómo, pero lo saben. Oh, Dios. Está bien. Está controlado. Estoy aumentando la seguridad. Nadie se acerca a 1 milla de esta propiedad sin mi conocimiento. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió. Entró un hombre, alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. Se movía con una gracia letal. Stavros, dijo Andreas, estado del perímetro, seguro. 20 hombres adicionales en posición, vigilancia mejorada. No se detecta movimiento. Bien, quiero informes cada hora. Cualquier cosa inusual me la dices inmediatamente. Stavros asintió. Sus ojos se dirigieron a mí y a Nikos. La familia no saldrán de la propiedad. No hasta que esto se resuelva. Entendido. Stavros se fue. Andreas se giró hacia mí. Esto es exactamente lo que temía, dije. Por eso me fui. Porque estar conectada contigo pone a Nikos en peligro. Ser mi hijo lo pone en peligro. Eso no va a cambiar, estés aquí o no. Al menos aquí puedo protegerlo. Protegernos a los dos, haciéndonos prisioneros, manteniéndonos vivos. La voz de Andrea se elevó, luego se contuvo, la bajó. Lo siento, pero tienes que entender. Estas no son personas razonables. No negocian, no ceden. Hieren lo que es importante para ti para hacerte débil. Se acercó. Tú y Nikos son lo más importante para mí. Eso los convierte en objetivos. Y prefiero morir antes que dejar que les pase algo a cualquiera de los dos. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Lo miró. Frunció el ceño. Necesito atender esto. No salgas hoy. Quédate en casa. Contestó el teléfono caminando hacia su oficina. Saving Zane, ¿qué está pasando? Me senté sosteniendo a Nikos en mis brazos. Él estaba ajeno, jugando con su elefante de juguete, emitiendo balbuceos alegres.
No tenía idea de que su padre era uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, que la gente quería hacerle daño a Andreas, que mis decisiones nos habían llevado hasta aquí. La mañana se arrastró. Andreas estaba constantemente al teléfono. Podía escuchar su voz desde la oficina, a veces tranquila, a veces con autoridad. Stavros iba y venía. Otros hombres que no reconocía, todos armados, todos moviéndose con un propósito. Por la tarde, la tensión en la casa era palpable. María trajo el almuerzo a mi suite. El señor Constantino pensó que estarías más cómoda comiendo aquí hoy. ¿Tan mal está? María dudó. El señor Constantino está siendo precavido. Eso es todo. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Estaba alimentando a Nikos cuando escuché la alarma. No era ruidosa, no era obvia, sino un pitido constante que hacía que mis instintos de enfermera gritaran peligro. Levanté a Nikos y abrí mi puerta. El pasillo estaba lleno de hombres de Andreas, todos moviéndose con urgencia controlada. Stavros apareció. Señorita Hughes, vuelva a entrar. Cierre la puerta con llave. ¿Qué está pasando? Posible violación en el perímetro sur. Podría no ser nada. Pero el señor Constantine quiere que estés a salvo. ¿Dónde lo está resolviendo Andreas? Por favor, entra ahora. Él no estaba preguntando. Volví a mi suite, cerré la puerta con llave y abracé a Nikos fuerte. Él podía sentir mi miedo. Empezó a gemir. Está bien, cariño. Estamos bien. Papá lo está arreglando. Papá, ¿cuándo había empezado a llamar así a Andreas? Pasaron los minutos, 5, 10, 15. Entonces lo oí. Disparos, distantes, pero inconfundibles. Nikos empezó a llorar. Lo abracé más fuerte. Me moví a la esquina de la habitación más alejada de las ventanas. Esta era mi pesadilla. Esto era exactamente lo que había temido. Más disparos, más cerca ahora. Luego silencio. Un silencio terrible y pesado. Mi puerta se sacudió. Alguien intentaba girar el pomo. Chloe, soy yo. Abre la puerta, Andreas. Nunca me había sentido tan aliviada de escuchar su voz. Abrí la puerta. Él entró rápido. Stavros venía detrás. Andreas tenía una mancha de algo oscuro en la mejilla. Sangre, me di cuenta. No suya. ¿Estás herido? Pregunté. No, ni nadie en esta casa. La amenaza ha sido neutralizada. ¿Neutralizada? ¿Quieres decir muertos? Quiero decir que no volverán. Su mandíbula estaba tensa como nunca. Miró a Nikos, que seguía llorando en mis brazos. Algo en su expresión se suavizó. Dámelo. Así lo hice. Andreas abrazó a nuestro hijo murmurando en griego. Nunca dejaré que te pase nada. Nikos se calmó casi de inmediato. Enterró su rostro en el cuello de su padre. Andreas me miró por encima de la cabeza de nuestro hijo. Prepara una maleta. Nos vamos. ¿Qué? ¿A dónde? Mi complejo en el norte del estado, más remoto, más seguro. No podemos quedarnos aquí. No después de esto. Andreas, no puedes seguir moviéndonos como piezas de ajedrez cada vez que hay peligro. Puedo y lo haré porque la alternativa es perderte a ti, perderlo a él. Y eso no va a pasar. Sus ojos se encontraron con los míos. Fieros, intransigentes. Te dije que te protegería. Lo decía en serio. Incluso si me odias por ello, incluso si luchas contra mí a cada paso, eres mía para proteger. Y no voy a fallar. Stavros se aclaró la garganta. Curioso, deberíamos movernos ahora mientras tenemos la ventaja. Andreas asintió. Me miró. 30 minutos. Empaca lo esencial. Nos vamos en 30 minutos. Y si te niegas, entonces te sacaré yo. Pero nos vamos, Chloe, de una forma u otra. Me devolvió a Nikos. 30 minutos. Luego se fue, ladrando órdenes en griego a sus hombres. Me quedé allí, sosteniendo a nuestro hijo, viendo a Andreas transformarse de nuevo en lo que realmente era. No el padre amable jugando con su hijo en el jardín, sino el hombre peligroso que controlaba todo por la fuerza. Y me di cuenta con una claridad abrumadora de que había cometido un terrible error. No al llamarlo para pedir ayuda, sino al pensar que podría controlar lo que sucedería después. Andreas Constantine protegía lo que era suyo. Y me gustara o no, él había decidido que Nikos y yo le pertenecíamos. La pregunta era si lucharía contra ello o me rendiría.
El complejo en el norte del estado era más una fortaleza que un hogar. Muros de 9 metros, guardias armados cada 15 metros, cámaras por todas partes, puertas electrónicas que requerían 3 niveles de autorización de seguridad. Llevábamos aquí 4 días. 4 días en los que Andreas apenas me había hablado. 4 días en los que él trabajaba constantemente, coordinando con sus hombres, manejando la situación de Papadaki. 4 días en los que yo me daba cuenta de que había creado esto. Al huir hace 18 meses, había puesto esto en marcha. Al mantener a Nikos en secreto, lo había hecho vulnerable. Al volver, nos había puesto a todos en peligro. Y Andreas lo estaba manejando de la única manera que sabía. Con control, con fuerza, con dominio absoluto sobre cada variable, incluyéndome a mí. Al 5.º día me desperté y encontré el lado de Andreas de la cama vacío. Espera, ¿el lado de Andreas de la cama? ¿Cuándo había empezado a pensarlo así? No compartíamos habitación, no estábamos juntos, excepto que, de alguna manera, sí lo estábamos porque, en algún lugar del caos de la mudanza, de asentar a Nikos en otro espacio nuevo, Andreas había dejado de ir a su propia habitación. Había empezado a dormirse en la silla de la habitación de Nikos, luego en el sofá de mi sala de estar, y hace 2 noches, en mi cama, completamente vestido, encima de las sábanas, pero allí, y yo no le había dicho que se fuera. Lo encontré en su oficina, al teléfono, siempre al teléfono. El día permat, no negociaremos. Me vio, levantó un dedo. Espera, estaba cansada de esperar, cansada de ser paciente, cansada de verlo manejar todo solo mientras yo me sentaba indefensa. Entré, me senté frente a su escritorio. Andreas levantó una ceja, pero continuó su llamada. Teoesi Maker tu apoima. Quiero pruebas esta noche. Pruebas. Colgó, me miró. ¿Qué necesitas? Necesito que dejes de apartarme. No te estoy apartando. Te estoy protegiendo al tomar cada decisión solo. Al no decirme qué está pasando. Al tratarme como si fuera de cristal. Andreas se recostó en su silla. ¿Qué quieres saber? Todo. La situación de Papadaki. ¿Qué estás planeando? ¿Cuál es el nivel de peligro real? Todo. Me estudió por un largo momento, luego asintió. Costas Papadakis quiere mi territorio, específicamente las operaciones de envío del muelle. Vale cientos de millones anualmente. Ha estado tratando de negociar. Me he estado negando. Andrea sacó algo en su computadora. Giró la pantalla hacia mí. Fotos de un hombre de unos 60 años. Cabello gris, ojos fríos. Hace 4 días, sus hombres violaron la seguridad de mi propiedad. Fueron enviados a recopilar inteligencia para confirmar la existencia de Nikos. Lo lograron. Mi estómago se encogió. Ahora Costas sabe que tengo un hijo, una debilidad, algo que puede usar en mi contra. Así que ha hecho una oferta. Le doy el muelle, deja a mi familia en paz. Y si te niegas, entonces seguirá viniendo. Seguirá intentándolo hasta que consiga lo que quiere o yo elimine la amenaza permanentemente. La palabra eliminar flotó en el aire. Vas a matarlo, dije. No era una pregunta. Si es necesario, sí. ¿Y no ves cómo esto prueba todo lo que temía? ¿Cómo esta es exactamente la vida que no quería para Nikos? Andrea se levantó, rodeó el escritorio. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que elegí nacer en este mundo, en esta familia? Gesticuló a su alrededor. Heredé esto, los negocios, el territorio, los enemigos, todo ello. Y he pasado 15 años tratando de hacerlo legítimo, tratando de construir algo limpio. Su voz se apagó. Pero a hombres como Costas no les importa lo legítimo. Solo entienden el poder, la fuerza. Y si muestro debilidad, si les doy una pulgada, se llevarán todo, incluido mi hijo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Me reuniré con él mañana por la noche. Territorio neutral. Negociaremos los términos. Acabas de decir que no negociarás. No le daré el muelle, pero le ofreceré algo más. Algo lo suficientemente valioso como para que lo acepte y nos deje en paz. ¿Qué? Andreas dudó. Luego suspiró. El 20% de mi negocio de transporte marítimo legítimo,
dinero limpio, contratos legales. Vale menos que el muelle, pero es sostenible. Legítimo, sin riesgo de investigación federal. Y si dice que no, entonces hago lo que sea necesario. Me levanté, me acerqué. Déjame ir contigo. Absolutamente no. Andreas, si esto se trata de familia, de proteger a Nikos, entonces Costas necesita verme. Necesita ver que estamos unidos. Que atacarnos significa atacarnos a los dos. No, es demasiado peligroso. Todo en tu vida es peligroso. Pero si voy a ser parte de ello, si Nikos va a ser parte de ello, entonces necesito ser más que algo que proteges. Necesito ser tu pareja. Andreas me miró fijamente. Pareja, sí. Iguales, no captor y cautivo, no protector y protegido, sino compañeros que toman decisiones juntos. Algo cambió en su expresión. ¿Hablas completamente en serio? Se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo, vienes, pero te quedas en el coche con Stavros hasta que te haga una señal de que es seguro. Y si algo sale mal, te vas inmediatamente, sin discusiones. ¿Trato? Andreas me atrajo, no de forma sexual, solo cerca. Eres más valiente de lo que te di crédito. Estoy aterrorizada, pero estoy cansada de huir, cansada de dejar que el miedo me controle. Su mano subió, acarició mi mejilla. Siento haberte hecho sentir controlada. Pensé que te estaba protegiendo. No me di cuenta de que te estaba asfixiando. Y siento haber huido. Siento haberte ocultado a Nikos. Pensé que lo estaba protegiendo. En realidad, solo me estaba protegiendo a mí misma. Nos quedamos allí, frente a frente, finalmente honestos el uno con el otro. No podemos seguir haciendo esto, susurré. El control, los secretos, el miedo. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos algo diferente. Confiamos el uno en el otro. Confiamos de verdad, incluso cuando sea aterrador. Me aparté un poco, lo miré. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes soltar el control lo suficiente como para confiar en mí? Andrea sonrió, triste, honesto. No lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por ti, por Nikos, por nosotros, eso es todo lo que pido. Me besó la frente, suavemente. Mañana por la noche nos enfrentaremos a Costas juntos, y luego descubriremos lo que viene después. Juntos, repetí, juntos. Esa noche, después de acostar a Nikos, encontré a Andreas en su oficina de nuevo. Pero esta vez no estaba al teléfono. Simplemente estaba sentado mirando una foto en su escritorio. Me acerqué, vi lo que estaba mirando. Una foto mía de hacía 2 años. Antes de irme, me estaba riendo de algo fuera de cámara. Feliz, despreocupada. ¿Guardaste eso? Dije suavemente. Guardé todo. Cada foto, cada mensaje de texto, cada mensaje de voz. No podía dejarte ir, incluso cuando ya no estabas. Me miró. Me enfadé cuando te fuiste, furioso. Pero debajo de eso solo había dolor. Solo la sensación de que había perdido a la única persona que realmente me había visto. Te vi, Andreas. Por eso tuve que irme. Porque vi cuánto de ti mismo estabas perdiendo al intentar controlarlo todo a tu alrededor. Lo sé. Y tenías razón al irte. Solo desearía que me hubieras dado la oportunidad de cambiar antes de hacerlo. Me senté en el borde de su escritorio. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Esa noche, la noche que me fui, estabas en Atenas. ¿Qué hacías allí? Andrea se quedó en silencio. Luego sacó su teléfono, me mostró algo. Un anuncio inmobiliario. Una casa en un barrio tranquilo, con un gran patio trasero cerca de buenas escuelas. Me estaba reuniendo con un agente inmobiliario, buscando propiedades porque habías mencionado que querías algo normal, algo lejos de la propiedad, y estaba tratando de averiguar cómo dártelo. Se me cortó la respiración. ¿Ibas a comprarnos una casa? Iba a intentar ser el hombre que necesitabas. Menos trabajo, más tiempo contigo, una vida que se sintiera normal. Dejó el teléfono, y luego volví a casa, y ya no estabas, y me di cuenta de que había esperado demasiado. Extendí la mano, tomé la suya. Estás teniendo una segunda oportunidad. Ambos la tenemos.
No la desperdiciemos. Andreas me atrajo a su regazo, sus brazos alrededor de mí. Te amo, dijo en voz baja. Nunca dejé de hacerlo, incluso cuando debería haberlo hecho. Yo también te amo. Eso es lo que hizo que irse fuera tan difícil. Nos sentamos allí abrazándonos, finalmente honestos, finalmente vulnerables. Mañana nos enfrentaríamos a costas, enfrentaríamos el peligro. Pero esta noche tuvimos esto, este momento de verdad, de conexión, de finalmente elegirnos el uno al otro desde un lugar de fuerza en lugar de miedo. La reunión con Costas estaba fijada para las 8:00 p.m. en un almacén en terreno neutral. Andreas pasó el día preparándose, no solo la seguridad, sino la estrategia. Y por primera vez desde que lo conocía me pidió mi opinión. ¿Qué piensas?, preguntó, mostrándome su propuesta. ¿Es esto razonable? ¿De verdad me estás preguntando a mí? Dijiste que querías que fuéramos socios. Los socios se consultan entre sí. Era un pequeño cambio, pero era real. Salimos a las 7:30. Stavros conducía. Otros 4 vehículos en nuestro convoy. Andreas me sostuvo la mano durante todo el viaje. Si algo se siente mal, dijo en voz baja, cualquier cosa, te vas, prométemelo. Lo prometo, pero nada va a salir mal. No lo sabes. No, pero confío en que tú lo manejarás. Me apretó la mano. Eso significa más de lo que sabes. El almacén era exactamente lo que uno esperaría. Hormigón, industrial, hombres con armas a ambos lados. Costas esperaba dentro. Más viejo de lo que parecía en sus fotos, pero sus ojos eran agudos, calculadores. Costas le dijo a Andreas Constantin en inglés con acento: «Has traído a una mujer a una reunión de negocios. Ella es Chloe Hughes, la madre de mi hijo, mi socia. Cualquier cosa que me digas a mí, se lo dices a ella». Las cejas de Costas se alzaron. «Interesante. Has cambiado. Tu padre nunca habría permitido algo así». «No soy mi padre». «No, no lo eres». Costas hizo un gesto hacia las sillas. ¿Hablamos? La negociación duró 40 minutos. Andreas fue brillante, tranquilo, estratégico, ofreciendo lo justo para hacer el trato atractivo, manteniéndose firme en lo que importaba. Y cuando Costas intentó presionar por más, Andreas no explotó. No amenazó, simplemente explicó con calma por qué eso no era aceptable. Fue magistral. Finalmente, Costas asintió. El 20% del transporte marítimo legítimo, un contrato de 5 años y garantizas que no habrá interferencia con mis operaciones actuales. Acordado. Pero a cambio, mi familia está completamente fuera de los límites. No investigas, no vigilas, ni siquiera piensas en ellos. Hecho. Costas extendió su mano. Tienes un trato, Andreas. Se estrecharon la mano. Y así, la amenaza había terminado. En el viaje de regreso en coche, Andreas estaba callado, procesando. «Lo hiciste», dije suavemente. «Lo hicimos». Tenerte allí cambió la dinámica. Dejó claro que esto no es solo negocio. Es familia. ¿Entonces qué? Ahora vamos a casa con nuestro hijo y descubrimos cómo es nuestra vida. Cuando regresamos al complejo, Nikos todavía estaba despierto. María le había permitido quedarse levantado hasta tarde. Corrió hacia Andreas en el momento en que entramos. «Papá». Andreas lo alzó, lo abrazó fuerte. «Mikru, te extrañé». Nikos palmeó la cara de su padre, luego se acercó a mí. «Mamá». Nos quedamos allí, los tres, finalmente sintiéndonos como una familia. Después de acostar a Nikos, Andreas y yo, nos sentamos en la terraza, con las estrellas sobre nuestras cabezas. El aire de la noche era fresco. «He estado pensando», dijo Andreas, «sobre lo que dijiste, sobre el control, sobre la sociedad, y quiero intentar algo diferente. Quiero que tomemos decisiones juntos, decisiones reales, no solo yo pidiéndote tu opinión después de que ya he decidido». Se giró para mirarme. «Quiero que tengas voz y voto en la vida de Nikos,
en nuestra vida, en todo. Eso te asusta, ¿verdad? Me aterroriza, pero no tanto como perderte de nuevo. Le tomé la mano. Necesito decirte algo a ti también. Sobre por qué me fui realmente. Andreas esperó. Me fui porque tenía miedo de cuánto te necesitaba, de cuánto quería rendirme a ti. Me seguía diciendo a mí misma que era por el control, por tu dominio. Respiré hondo, pero la verdad es que una parte de mí lo disfrutaba. Le gustaba tener a alguien tan fuerte tomando todas las decisiones, y eso me aterrorizaba más que nada. ¿Por qué? Porque me criaron para ser independiente, fuerte, autosuficiente. Y contigo quería simplemente soltarme, dejar de luchar, dejar de demostrarme a mí misma. Lo miré. Me fui porque me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, alguien que te necesitaba más de lo que se necesitaba a sí misma. Andreas me atrajo más cerca, y ahora me doy cuenta de que no se trata de necesitar o no necesitar. Se trata de elegir. Elijo estar contigo. No porque te necesite para que me salves, sino porque juntos somos más fuertes. Yo también te elijo a ti, dijo Andreas suavemente. No porque necesite controlarte, sino porque amarte me hace mejor. Me besó, suave al principio, luego más profundo, 2 años de anhelo, de extrañarse, de finalmente ser honestos. Cuando nos separamos, ambos con la respiración agitada, Andreas apoyó su frente contra la mía. Cásate conmigo, susurró. ¿Qué? Cásate conmigo, no porque lo exija, no por Nikos, sino porque te amo, porque quiero pasar mi vida eligiéndote cada día. Andreas, no tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Piensa en lo que podríamos construir juntos como verdaderos socios, como iguales. Sonreí. Pregúntame de nuevo en 3 meses. Después de que hayamos demostrado que realmente podemos hacer esto, realmente ser socios. 3 meses. 3 meses. Si aguantamos tanto sin volver a los viejos patrones, entonces sí, me casaré contigo. Andrea sonrió. Reto aceptado. Me besó de nuevo. Voy a pasar los próximos 3 meses demostrando que puedo ser el compañero que necesitas. Y lo voy a pasar demostrando que puedo confiar en ti sin perderme a mí mismo. ¿Trato? Nos sentamos allí bajo las estrellas, finalmente en la misma sintonía, finalmente avanzando juntos. ¿Qué pasa mañana?, pregunté. Mañana comenzamos nuestra nueva vida juntos como socios, como familia. Me gusta cómo suena eso. A mí también. Agapimo. A mí también. 6 meses después, la propiedad ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un hogar. Nikos tenía 2 años ahora. Corría, hablaba en oraciones completas, mitad en inglés, mitad en griego. Tenía los ojos de Andreas y mi sonrisa, y era amado completamente por ambos. Yo estaba en el jardín viendo a Nikos jugar cuando apareció Andreas. Había estado en la ciudad todo el día ocupándose de los negocios. ¿Cómo estuvo la reunión?, pregunté. Productiva. Pero la asociación de Papadaki realmente está funcionando. ¿Quién iba a decir que la negociación podría ser más efectiva que las amenazas? Sonrió, me atrajo. Esto lo aprendí de una mujer muy inteligente y humilde. Eso también. Me besó. Tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja. La abrió. Un anillo, sencillo, elegante. Un solo diamante. Han pasado 3 meses, dijo Andrea suavemente. En realidad, han pasado 6 y cada día te he elegido a ti. Nos he elegido a nosotros. Elegido ser el compañero que mereces. Andreas. Así que, pregunto de nuevo, Chloe Hughes, ¿quieres casarte conmigo? No porque tengas que hacerlo, no por Nikos, sino porque me eliges a mí, porque me amas. Lo miré. Este hombre que había cambiado, que había aprendido a confiar, a compartir el control, a ser vulnerable. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Deslizó el anillo en mi dedo, me besó como si nunca me fuera a soltar. Nikos corrió hacia nosotros. Mamá, papá, jugar. Andreas lo alzó. Estamos jugando, Micro. Estamos celebrando. ¿Por qué? Porque mamá dijo que sí. ¿Sí a qué?
Sí a ser una familia para siempre. Nikos aplaudió. Sí, familia. Nos quedamos allí, los tres, Andrea sosteniendo a nuestro hijo, yo apoyada en él, finalmente completos. Gracias, dijo Andreas en voz baja, por darme una segunda oportunidad, por enseñarme lo que el amor realmente significa. Gracias por demostrar que la gente puede cambiar, que la fuerza no se trata de control, se trata de confianza. Te amo. Yo también te amo. Nikos se retorció. Abajo, jugar. Andreas lo bajó. Nikos salió corriendo, persiguiendo mariposas. ¿Lista para esto? Preguntó Andreas. ¿Matrimonio? ¿Sociedad para siempre contigo? Absolutamente. Me atrajo. Mi amor, mi compañero, mi igual, para siempre. Susurré. Para siempre.